dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay un pasaje que se contextualiza con esta porción y está en Marcos 16:14 en adelante. Vamos a leerlo también. Marcos 16:14 en adelante. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El milagro más grande que ha conocido, que ha presenciado, que ha atestiguado nuestro planeta. El milagro más grande no es ver el Mar Rojo abrirse en dos, que fue un milagro extraordinario. No fue el Jordán detenerse, que también fue un milagro extraordinario. ¿Se imagina usted ver un mar partirse en dos ante sus ojos? Sería algo asombroso, algo tan grande, ¿verdad? Como lo es Dios, porque solamente Él lo puede hacer. Pero el milagro más grande fue que el Dios Todopoderoso, el Eterno, el que creó todas las cosas que existen, visibles e invisibles, el que hizo y formó al hombre, viniera a esta tierra en forma humana. El Todopoderoso viniendo a esta tierra, visitando esta tierra, el mismo Creador viniendo a su creación, y no llegó a un planeta que fuera un megaplaneta, un gran planeta, sino que vino a esta tierra que, si lo vemos desde el espacio, es así de pequeñito. Y no bastando con eso, vino a una ciudad muy pequeña, la ciudad de Belén, de Judea. Y no bastó eso, no bastó. Él no vino y dijo: yo voy a ir como príncipe o como rey. No, vino como siervo. Se hizo carne por nosotros. Fue humillado, fue ultrajado. Qué derechos humanos ni qué nada. Quedó totalmente desfigurado aquel hombre, aquel precioso, quedó irreconocible. El diablo festejaba porque había exhibido a un hombre allá en el madero.
según él. Pasó 1, pasó 2 días y yo me imagino aquel festín que hacían celebrando la muerte de aquel que había dicho que era el Hijo de Dios. Pero al tercer día sucedió lo que él mismo había profetizado, lo que él mismo había dicho y que nadie entendía. Se levantó de entre los muertos. Se levantó aquel varón y salió, ya no salió en la forma como lo habían conocido antes, sino que ahora salió glorificado. Aleluya. Y empezó a aparecerles a sus discípulos. Hallaba 2, se les aparecía de una forma. Hallaba a María Magdalena y se le aparecía en otra forma. Unos iban camino a Emaús y él se les apareció como uno que, ¿cómo se le dice a aquellas personas que van como un peregrino, no? Como el que va de paso. Se les apareció, pero nadie entendía. Y por fin, cuando todos están juntos, unos le adoraron, pero otros dudaron, y él les reprendió en su incredulidad. Y después les dio lo que nosotros llamamos la gran comisión. Les dio un mandamiento ya resucitado, él ya estaba para irse, él ya estaba para subir al cielo de donde había venido. Y les dio este mandamiento: id y haced discípulos. Id y haced, id por todo el mundo, id a las naciones, id a toda criatura y predicad el evangelio, haciendo discípulos. Por eso este tema se llama mandamientos en acción. La palabra id es obviamente del verbo ir. Dentro de este concepto de verbo, ¿qué significa verbo? Mire, lo que verbo significa, se lo voy a decir así con mis propias palabras para no leerle, para no abrumarlo con letras. Verbo significa una persona, por ejemplo, un animal o una cosa en movimiento. Eso es verbo. Una persona, por ejemplo, él corre. El verbo correr es una persona. Entonces esta palabra id es del verbo id es del verbo ir, del verbo ir. Es un verbo que significa que va por el camino, que deja la casa, y que va afuera. Eso es ir. Y dentro de esta palabra de verbo, dentro de esto existen varios tipos de verbos. Varios tipos de verbos. Existen verbos, por ejemplo, usted sabe, conoce el pasado, conoce el presente y el futuro. Y le repito, no es mi intención abrumarlo, porque tal vez no era ni siquiera nuestra materia favorita cuando estábamos en la escuela, idioma español, ¿verdad? Que empezaban con el pretérito perfecto, el pretérito imperfecto, el pretérito pluscuamperfecto y un montón de cosas. Entonces no es mi intención venir con palabrerías, pero sí traerle el mensaje que el Señor me había dado. Este verbo que nosotros vemos aquí no es ni siquiera un verbo condicional. ¿Sabe qué es un verbo condicional? Es por si quieres ir, por si te da tiempo, por si la ocasión lo amerita.
No, no es un verbo condicional, es un verbo imperativo. Eso significa que es una orden, es un mandato. No es una palabra que se cuestiona, no es una palabra que ni siquiera pues hay chance de regatear nada ahí. Es un verbo ir. Yo no sé, los que trabajamos, todos trabajamos, y pues cuando el patrón da una orden, ¿qué hace usted? Lo hace, ¿verdad? Y si no lo hace, imagínense. Y el Señor dice, id. Y a veces nosotros, ¿qué excusas que ponemos, hermano? Id, id. Este es un verbo imperativo de parte del Señor. Id, vaya, vayan, dice Él. Dice, y esta es una acción que denota carácter y fuerza. Entonces, ya partiendo de todo lo que le acabo de decir, yo no sé si me captó algo ahí acerca del verbo. No es algo pasivo, sino es algo que está en acción. Partiendo de todo esto, me preguntaba yo, ¿cuántas veces el Señor Jesús dijo id? ¿Cuántas veces? Y decía yo, ¿cuántas veces? Y me vino un versículo, por eso le puse el tema, mandamientos en acción. Mandamientos en acción. Y me preguntaba yo y le decía, Señor, ¿cuántas veces tú dijiste id? Este es un mandato, son tus propias palabras. Eso no dice que dijo el Señor. Esto no se lo inventó un ser humano, sino que de sus propios labios salió id. Entonces empecé a investigar. Y también otra pregunta, ¿cuántas veces pronunció ese verbo ir? ¿En qué otras circunstancias se pronunció este verbo ir? ¿En qué otras circunstancias? Recuerdes, son tres preguntas las que acabo de formular ahorita. ¿Cuáles fueron los mandamientos? ¿Cuáles fueron los mandamientos que el Señor Jesús dio? Él dio muchos mandamientos. Por ejemplo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un mandamiento, ¿sí o no? Ayúdeme. Bueno, ¿qué otro mandamiento Él dio? Honra a tu padre y a tu madre. Fíjense que si nosotros leemos el capítulo 5, Él dice, se os fue dicho, pero yo os digo, ¿verdad? Se os fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que esté enojado con su hermano será culpado ante el juicio. Entonces, Él dio mandamientos. Haced esto en memoria de mí. Entonces, pero cuando vemos específicamente y vamos a buscar la palabra id que salieron de sus labios, nos llevamos una tremenda sorpresa. Yo quisiera entonces leer con usted Mateo capítulo 8 versículo 32. Mateo 8:32. Me dice amén si lo tiene. Voy a esperarlo. Él les dijo, Jesús, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos.
Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Usted se sabe la historia. En su Biblia aparece que él llegó a la ciudad de Gadara. Y ahí en esta historia precisamente menciona a dos endemoniados que salieron corriendo de allá donde estaban. Y yo no sé qué presencia la del Señor Jesús, que desde lo lejos venían estos, pero yo no sé en qué actitud, ¿verdad? Como obviamente estaban endemoniados, que yo no sé qué ruidos hacían. Y luego cuando estaban cerca les hablan estos endemoniados y a Jesús: ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? Sí, Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros? ¿Verdad? Y Jesús, usted ve que Él no pronuncia ninguna palabra. Él no se pone a conversar allí en esta porción. No les dice: oh, es que nada. Y si usted tiene su Biblia que lo marca en rojo, se va a dar cuenta que él no pronuncia nada. ¿Y sabe qué hicieron estos? Le rogaron para ir donde estaba un hato de cerdos. ¿Sí? Le rogaron. ¿Qué dice el 31? ¿Alguien me ayuda ahí? Fíjese. Sí, ahí, gracias. Fíjese. Y los demonios le rogaron, porque ellos sabían que si Jesús los condenaba, o sea, los echaba, ellos iban a ir al abismo, donde es su lugar. Pero ellos le rogaron diciendo: permítenos que vayamos allá. Y el 32, Jesús les dijo: id, una palabra. Usted y yo, mi hermano, no somos ni siquiera hijos del mal. Nosotros somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo. ¿Acaso el Señor no va a escuchar nuestros ruegos? ¿Acaso el Señor no va a atender nuestras súplicas? ¿Acaso el que hizo el oído no va a oírnos a nosotros si le rogamos vehementemente? Cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestro problema, con una sola orden de su boca, Él nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros. Yo no sé qué tipo de problemas, yo no sé qué tipo de situaciones difíciles, con una sola orden, con una sola palabra de 2 letras, Él puede cambiar la situación. Si los demonios, imagínense, usted le rogaron y Él dijo: id, ¿cuánto más nosotros que valemos la sangre de Cristo? Yo no sé si a usted le emociona, yo no sé a usted si le despierta algo en su corazón, pero el Señor está presto para los que se acercan con humildad para escucharle. De sus labios salió: id. Esta vez no fue un mandato a ninguno de sus discípulos. Pero si nosotros, el principio es que si nosotros le rogamos, Él va a escucharnos. Y Él con una orden, así como lo hizo con Daniel. Daniel, desde el momento que empezaste a orar, se te mandó una respuesta, se le había mandado una respuesta, mi hermano. Entonces le dijeron a él: tú eres muy amado. Yo le digo a usted esta noche: usted es muy amado. ¿Lo cree? Si lo cree,
Diga un amén fuerte para el Señor. Amén. Sigamos. Mateo 9:9. Mateo 9:9 en adelante. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió, es decir, Mateo. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, cuando se refiere a él es a Jesús, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El 13, ¿qué dice? Id pues y aprended lo que significa misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí hay una ordenanza, pero no para aquel que es humilde delante de la presencia del Señor, sino que aquel que trae aires de super espiritual y piensa que juntándose con la gente que hace maldad se va a contaminar. Es lo que hacía. Los fariseos le preguntaron a los discípulos de Jesús: mira, tu maestro se junta con los publicanos y se junta con los pecadores. Mi hermano, mire, ahí hay un cartel que dice: aceptar, apreciar y reafirmar. Hemos estado siendo enseñados acerca del trato unos a otros, pero sobre todo con los nuevos en la fe, con la gente que va llegando. Aceptarlos, apreciarlos, porque la gente vale. La gente vale, el Señor los ama, así como lo ama a usted, también lo ama a ellos. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos, que ellos dejen su mala manera de vivir. Pero ¿cómo ellos van a dejar su mala manera de vivir si nosotros no los aceptamos? ¿Aló? Está fuerte, ¿verdad? ¿Me callo o qué hago? ¿Paro o qué hago? Es que, mi hermano, mire, honestamente, bueno, voy a cambiar mi forma, pues se lo voy a decir con mucho amor. Dejamos a un ladito la altivez. Honestamente, consagrémonos al Señor. Lleguemos delante de su presencia, anhelémoslo y adorémosle solo a Él. Deleitémonos y regocijémonos delante de Él. Y si hay cosas que nosotros vemos que están imperfectas en nosotros, vayamos mejorándola. Pero no quiere decir de que lo que el Señor está haciendo conmigo yo voy a imponerlo. El Señor tiene un trato con cada uno y sobre todo con los de afuera. Id y aprended lo que significa misericordia. Id y aprended lo que significa misericordia. Entonces dirá usted: pues se lo dijo a los fariseos y yo no soy fariseo. Estoy de acuerdo con usted, pero el principio es que si nosotros empezamos a sentir aires de fariseo, le bajemos unas líneas y nos humillemos y aprendamos a aceptar a la gente, apreciar a la gente y reafirmar a la gente.
No está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Padre Santo, yo sabía que esto para mí es difícil. Para mí es difícil porque exponerlo, porque vivirlo, mi hermano, vivirlo. Y recuérdese que el tema es mandamientos en acción. Este es un verbo, no significa que es como un sustantivo. No, es verbo. Vamos, en acción, en acción. Salgámonos de ahí y metámonos en otro, a ver si no está peor. Mateo 10, 5 en adelante. ¿Lo tiene? Dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Mire, Jesús, precioso, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, aleluya, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esta es una instrucción del Señor Jesús cuando mandó a los 12. Se recuerda que Él primero mandó a 12 y después mandó a 70. Pero Él les dice: por camino de gentiles no vayáis. Ahí el 5. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Por qué estaba diciendo el Señor esto? Porque Él vino primero a la casa de Israel. Primero, por eso dice Juan capítulo 1 versículo 11: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Él vino primero a los suyos, a la casa de Israel. Él venía a redimir la casa de Israel primeramente. Todavía el plan para nosotros estaba un poquito más adelante. Él ya sabía todo lo que iba a pasar, mi hermano. Pero entonces Él dice, le da instrucciones exactas de lo que ellos tenían que hacer. Por camino de los gentiles, ustedes no vayan por ahí, no. Y ciudades samaritanos tampoco, no. Tampoco, como quien dice, ellos después. Primero vayan a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. ¿Sabe cuál es el principio de esto? El principio de esto: enfoquémonos primero en nuestra casa. Yo sé, mi hermano, que tenemos el anhelo de cumplir la gran comisión, ir y predicar el evangelio por allá. Pero necesitamos poner en orden primero nuestra casa. Está peor, ¿verdad? Padre Santo, necesitamos nosotros ganarnos a nuestra familia. Yo sé, dirá alguien por ahí, es que uno no los puede obligar. Exacto, pero hay muchas maneras de impactar nuestra casa: la palabra, la oración y el ejemplo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ay, Señor. No, y lo que sigue, mi hermano, es peor todavía. Mire, cuando se trata de hablar de los mandamientos del Señor, no es cosa fácil. No es cosa fácil. Hay muchas personas que no lo reciben y, bueno, que Dios los bendiga y con todo nuestro corazón algún día, ¿verdad? Reciban esos mandamientos, porque lo que estamos viendo no es palabra de hombre, son palabras de Jesús. Entonces Él dice: vayan primero a los de la casa, vayan, gánense primero a los de la casa. Porque también, contextualizando lo que acabo de decir,
en Hechos. Dice, primero vayan a Jerusalén, después a Judea, luego a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se da cuenta el orden con que el Señor nos enseña? Entonces, no vamos a obligar, vas conmigo. Dice el hermano Frank que primero los de la casa, así que te vas conmigo. No, así no funciona la cosa. No. Tiene que haber una convicción en nosotros. Tienen ellos que ver a Cristo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Padre bendito, ay Señor. Voy a leer un último, ¿les parece? Porque hay muchos, pero voy a leer un último y nos vamos a casita. Yo espero que muy felices. Mateo 20. Vamos a leer esta parábola, Mateo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, en 1 denario al día los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, es decir, a las 12:03 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, es decir, como a las 5 de la tarde más o menos, imagínese usted, la jornada terminaba a las 6 de la tarde y él salió a las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a mi viña y recibiréis lo que sea justo. Mire, el Señor, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, es decir, desde los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, es decir, a las 5, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. 20:13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. El Señor contó esta parábola. Dice, un padre de familia, un hombre, un padre de familia. ¿Quién creen ustedes que es el padre de familia? Según la parábola, ¿quién es el padre de familia? Ya voy a ir terminando. Yo miro que anda así con que... ¿Quién es el padre de familia? Dios. Entonces él está buscando obreros para su viña. La aplicación es que hoy él sigue buscando obreros para su viña. Obreros para que trabajen en su obra, para que trabajen en su campo. Sigue buscando. Y él dice, y va en busca y dice, ¿qué están haciendo aquí? Id, vayan. Y ahí menciona varios horarios. Y me puse yo a pensar desde que el Señor
fue levantado al cielo hasta estos días, ya son como 2000 años. ¿En qué tiempo estaremos nosotros ahorita? Estamos en la hora tercera, en la hora sexta, en la hora novena. ¿En qué tiempo estamos hoy, 2021? Estamos en la hora, en la penúltima hora de la jornada. ¿En qué tiempo? Urge trabajar en la viña, urge. Pero la lección es esta, la aplicación es esta. Jesús nos llama para que trabajemos en su viña por amor, sin la mínima intención de lucrar, porque esto nos puede llevar a la avaricia. Este hombre pensó que no era suficiente y empezó a murmurar en contra del padre de familia. ¿Por qué a este le pagaste igual que a mí? Monetizando. Si lo aplicamos para hoy en día, obreros, los que servimos al Señor, deberíamos hacerlo por amor, sin ánimo de devengar algo a cambio. Muchas veces servimos y esperamos. Tenemos que ser agradecidos, pero si no nos dan una palmadita bien hecho, hermano, nos sentimos y pues, no estamos trabajando para ningún hermano, ningún siervo, estamos trabajando para el Señor, estamos trabajando para Dios. Entonces, cuando Él le dice, amigo, muchas personas, incluso en los diccionarios, yo encontré que sí es compañero, camarada, es lo que traducen ellos, de una forma amigable. Pero me di a la tarea de buscar el original que traduce amigo, y es la palabra que se utiliza en griego es etairo. Y entonces no da mucha información, pero me apareció a cambio etaira. Etairo es un sustantivo masculino, etaira es un sustantivo femenino, ¿verdad? Entonces, cuando fui a investigar, etaira significa, o era en aquel entonces, le llamaban así a aquellas mujeres que mujeres que eran como para la alta sociedad, se vestían bien para hacer compañía a hombres y ofrecerles sus servicios. Ya se imagina usted qué clase de servicio, ¿verdad? Entonces, cuando le está diciendo, porque también le dice a Judas, amigo, no le está diciendo amigo, sino le está diciendo a alguien que le importa más el dinero que el amor del Señor. Alguien que es capaz de venderse por dinero, alguien que es capaz de aceptar las 30 monedas de plata y entregar al Señor. Entonces, yo sé que los voy a mandar muy tristes, y tal vez allá en casita hasta ya apagaron su tele, ya apagaron su internet. Pero el Señor quiere, mi hermano, que si le sirvamos por amor. Si Él quiere que hagamos las cosas que Él dijo, id, que las hagamos con mucho amor, con mucho placer en nuestro corazón, con mucho entusiasmo. Hoy le tocaba predicar al pastor, y dirá alguien por ahí, mejor hubiera predicado otro. Póngase de pie, mi hermano, póngase de pie y supliquémosle al Señor que nos dé
un poquito de, o que nos derrame de su Espíritu Santo, porque de otra manera nosotros no vamos a poder realizar lo que el Señor quiere, lo que el Señor anhela, lo que Él desea. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Bien decía el rey David en el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Unas veces, Señor, vienes, nos acaricias, nos besas, nos mimas, y otras veces nos confrontas, papito lindo. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón, Señor, que esta palabra expuesta no quede, Señor, infértil, sino que vengas, Señor, a través de tu Espíritu Santo a convencer algunas situaciones en nuestro corazón. Por favor, yo te suplico, Señor, que nos ayudes a llevar nuestra vida, Señor, de gloria en gloria, que nos ayudes a llevar nuestra vida de victoria en victoria, que nos ayudes a llevar nuestra vida como el camino del justo, que, Señor, que es como la luz de la aurora que va brillando de aumento en aumento, que vayamos creciendo, Señor. Yo te ruego, Señor, que esta noche, Señor, nos inconformes, que no estemos quietos, que estemos desosegados y que busquemos la manera, Señor, de que tu Espíritu Santo Señor, nos convenza de las situaciones que necesitamos nosotros en nuestra vida. Yo te ruego, papito lindo, en esta noche, por cada uno de mis hermanos, por cada necesidad, por cada enfermedad, por cada dolencia, te ruego para que tú hagas una obra también en nuestro corazón. Te estamos rogando por el pastor, por su esposa, que están pasando una situación difícil. Señor, consuela a sus familias, sana esos corazones, Señor, que vinieron, Señor, en una temporada, Señor, a traerles luto. Señor, cambia ese luto por manto de alegría. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, cuídalos. Te ruego, papito lindo, por esta congregación, y te ruego, Señor, para que tú nos guíes, Señor, conforme a tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor todavía?